Buenos días, familia hermosa en Cristo. Dios los bendiga grandemente. Una mañana espectacular, una mañana especial en la cual tenemos la oportunidad de entrar en comunión con nuestro Señor y recibir de Él palabra de edificación. El tema de la enseñanza de hoy, el escudo de nuestra fe. Entonces va a ser nuestra enseñanza, el versículo de la enseñanza fundamental. Aprenderemos, reconoceremos de qué material está hecho nuestro escudo. ¿Amén? Si hay algo que nos diferencia del mundo, que nos hace diferente al resto de las personas que habitan en este mundo, es nuestra fe. Amén. La fe en nuestro Señor, la confianza plena y absoluta de que Él está en control de absolutamente todo. Amén. Pero lamentablemente, amados siervos, en ocasiones como las que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de necesidades, de restricciones, nuestra fe flaquea. Nuestra fe decae. Nuestra fe empieza a tambalear. Vemos personas conocidas, familiares, amigos que están enfermos, que han sido contagiados. Nos enteramos de que ya más de una decena de pastores a nivel nacional han fallecido por cumplir su tarea, por ir y orar por los enfermos. Entonces, amados, lo que vemos y oímos en nuestro diario vivir hacen que entre en nuestro corazón y en nuestra mente esos sentimientos que no debería ocurrir, es verdad. Y eso es lo que vamos a entender hoy a la luz de la palabra. Siendo este un tiempo difícil para todos nosotros, vamos a ver juntos un acontecimiento histórico que nos va a enseñar, nos va a dar una gran lección acerca de nuestra fe. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 9 al 11. Crónicas, Segunda de Crónicas 12, 9 al 11. Dice la palabra: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó, dice, los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este momento, Señor, en la historia de tu pueblo, en la vida del rey Roboam, hijo de Salomón, para que a partir del entendimiento, el discernimiento de estos versículos, podamos aprender, podamos crecer, podamos ser identificados, podamos ser confrontados y podamos cambiar, decidir cambiar, si hay en el caso de actitud, con referencia a nuestra fe. Sea semilla plantada en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dice: Sisac, rey de Egipto, fue a Jerusalén, saqueó Jerusalén, tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, y se lo llevó absolutamente todo. Y entre todo eso que robó,
Entre todo eso que llevó estaban los escudos de oro que Salomón había hecho. Se llevó todo. Amén. Ahora bien, dice que Roboam, al ver que no habían esos escudos, hizo hacer escudos de bronce y los entrega a su servicio de guardia para que cuando vaya el rey allá, se cambien, se saquen esos escudos y se rindan los honores con ellos. Amén. ¿Qué vamos a ver? Quizá para muchos de nosotros estos versículos de la vida o del momento de la vida de Roboam no tengan que ver con la fe. Pero les digo en esta mañana que sí, amados hermanos, vamos a encontrar una relación muy fuerte de estos escudos, de estos versículos, con la fe. Prestemos mucha atención y pongamos alerta en la palabra clave que es escudos. Amén. Veamos primero el contexto histórico en el cual se desarrolla esta parte, este momento de la Biblia. Amén. Y para eso es necesario remontarnos a acordar y reconocer quién era Salomón, ver la historia de Salomón. Salomón, hijo de David, fue un hombre que halló favor ante los ojos de Dios. Dios prosperó el reino de Salomón a causa de dos factores fundamentales. Primero, su fe, y segundo, su humildad. Ahora pues, Jehová Dios mío, decía, orando Salomón en Primera de Reyes 3, 7 al 12. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Reconocía humildemente Salomón su condición. Soy joven y no sé cómo entrar y no sé cómo salir. Y tú me has puesto por rey en el lugar de mi padre. Y tu siervo, decía el versículo 8, está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Reconoce su condición. Es humilde delante de Dios y le dice, soy joven y tú me has puesto en el lugar de mi padre a gobernar esta nación tan grande y tan complicada a la vez. Entonces le dice, Señor, te pido, me des un corazón entendido para que pueda juzgar a tu pueblo, para que pueda discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y esta actitud, dice el versículo 10, agradó delante del Señor a Dios. Le agradó que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, sabiduría para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Amén. Lo he hecho conforme a tu deseo, a tu anhelo. He aquí que te he dado un corazón sabio, un corazón entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Wow, ese era Salomón. Este era el hombre que gobernó Israel, que levantó un tabernáculo hermoso para Dios. Tabernáculo, templo, que no le permitió Dios edificar
a su padre David. Dios bendijo a Salomón con sabiduría y con riquezas. Segundo de Crónicas 9 dice, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Amados, dice la palabra que el ingreso de su reino no era pobre, o sea, el dinero, las riquezas que recibía no era escasa, no era poco, era abundante. El peso del oro que venía a Salomón, segunda de Crónicas 9, dice, cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes, sin lo que traían los negociantes. Solo de eso, 666 talentos. También, dice, todos los reyes de Arabia, los gobernadores de la tierra, traían oro y plata a Salomón. Fue el hombre más rico en su momento. Fue el hombre más sabio. Regalo de Dios, bendición de Dios, porque supo tener fe y porque supo ser humilde. ¿Amén? Amados hermanos, debido a las bendiciones que Dios le había proveído, le había dado, Salomón mandó a construir escudos de oro. Estos escudos eran guardados como símbolo de la grandeza y de la bendición de Dios en su palacio. Y eran, dice, exhibidos cuando los guardias los cargaban en las ceremonias especiales del templo. No eran escudos para la guerra, eran escudos ceremoniales, escudos que se usaban en días o en actividades específicas para mostrar al mundo cuánto Dios bendijo a Salomón y a su nación. Por eso dice el versículo 15 del 9, hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro. Y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. 300 escudos de oro batido. Cada uno, dice, cada escudo tenía 300 siclos de oro. Amén. Hacemos esta reseña para que podamos entender cuál era el origen de los escudos que fueron robados. Amén. Estos escudos que Salomón había hecho, había dejado tiempo atrás como herencia a su hijo Roboam. Roboam, el hijo de Salomón, como acabamos de decir, fue el siguiente rey de Israel después de la muerte de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel por 40 años. Y dice la palabra, durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, su papá, su padre. Y reinó Roboam, su hijo, en su lugar. Entonces vamos atando y vamos entendiendo cuál era el contexto de lo que había ocurrido en ese tiempo, de cómo Roboam había llegado a reinar en Israel y qué había pasado con ese tesoro y esos 300 escudos. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Pregunta. Y para contestar esta pregunta, yo les hago otra. Según Pablo,
¿Qué parte de nuestra armadura es esencial para nuestra defensa? Dios, usando como ejemplo un soldado romano y su vestimenta para la guerra, describió que nosotros también estamos en permanente guerra, una guerra espiritual, y para eso debemos ser equipados con la armadura de Dios, protegidos y preparados para la guerra con esa armadura. En Efesios 6:10 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podamos, dice, apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces estamos hablando del escudo de nuestra fe. Eso es lo que vincula ambos tiempos. ¿Qué significado tenían estos escudos? ¿Qué significado tienen estos escudos? Recordemos que eran 300 ciclos de oro. Amén. Ahora bien, el oro no es un metal lo suficientemente fuerte, es maleable, sí, pero no es lo suficientemente fuerte como para que sea usado en la construcción de un escudo. Ninguno de nosotros va a ir a la guerra con un escudo en la realidad de fe, por su peso, por el material y por todas estas características que tienen. Cuando nosotros analizamos bien la función del escudo, vemos que el escudo es un arma de defensa. Amén. Es una defensa que nos protege de los ataques del enemigo. En otras palabras, el escudo es algo usado para esquivar o para soportar un golpe. Así, por esta razón, el escudo tiene que ser hecho de un material lo suficientemente fuerte para poder cumplir con éxito esta función para la cual ha sido diseñado y para la cual ha sido construido. Entonces, debe cumplir con ciertas características o condiciones que son esenciales. Una de ellas, el peso. Amén. Aproximadamente, dice, deberían tener un peso de 15 libras o 7 kilos y medio. Amén. Entonces, en Primera de Reyes 10:16 nos dice que estos escudos eran de oro. Y un soldado, amados, no lo podría sostener por mucho tiempo durante una batalla antes de fatigarse, cansarse, sentir el peso y en vez de sentirse protegido por él, sentirse más bien agobiado por tenerlo. El rey Salomón, dice la palabra, hizo 200 escudos grandes de oro. Versículo 16. Oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. El ciclo, en el hebreo dice, viene de la palabra shekel, es una antigua unidad monetaria de peso, utilizada en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo, en Mesopotamia. El uso de la palabra shekel data de más o menos 2150 años antes de Jesucristo. Allá durante el imperio acadio. Y generalmente, amados hermanos, se entiende por ciclo una unidad hebrea que tenía diversos valores dependiendo de la fecha y dependiendo de la región. Si hacemos una comparación al tiempo actual, podríamos decir que un ciclo de oro valdría hoy como 128, 130 dólares. Entonces, un escudo de 600 ciclos valdría alrededor de $77,000.
Y 200 escudos tendrían un valor de 15.414.000 dólares. Ese era el valor, o ese sería el valor de estos 200 escudos robados junto con otras joyas, junto con otras cosas de la casa de Jehová. Amén. Retomando la enseñanza. También, siendo el oro un metal precioso, no es nada factible el equipar un ejército o una tropa con ese equipo. Así que, sin duda alguna, podemos decir que los escudos que mandó construir Salomón eran netamente ornamentales y no para ser usados en la guerra. Les decía, era una forma de él mostrar cuánto Dios había bendecido a Salomón y a Israel. Eran escudos hechos con lo mejor que existía, hechos con oro, como un ejemplo de la grandeza de Dios sobre todas las naciones. Ahora debemos preguntarnos nosotros, ya entrando en el tema del mensaje de hoy, ¿de qué material está hecho nuestro escudo? Entendiendo que nuestra fe es el escudo hoy. Debemos preguntarnos con mucha sinceridad, porque la respuesta a esta pregunta es el tema central de nuestra enseñanza el día de hoy. La fe es lo que nos diferencia, nos separa del mundo. Nuestra fe en Dios es lo único que nos hace diferentes. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, cuando lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Rey y Salvador, Él nos entrega este regalo que no tiene precio, regalo que no puede ser comparado ni con todos los tesoros del universo. Él nos ha entregado el regalo de la salvación. Y una vez que empezamos a dar nuestros pasos, a caminar en Cristo Jesús, entonces recibimos todos el don de la fe. Somos llenos de su Espíritu y somos receptores de ese don, del don de la fe. A cada uno nos es dado esto. Dice 1 Corintios 12, 8, 9, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Entonces, recibimos la armadura de Dios. Todo ese equipamiento. Dice la palabra, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Efesios 6:13, para los que toman nota. Para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice el 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recibimos el escudo, amados, el cual podemos utilizar para defendernos de los ataques del enemigo. Lo que sucede con mucha frecuencia no es diferente a lo que hemos leído
el día de hoy. Amén. Digo esto, amados hermanos, porque como en ese tiempo nos toca pasar por momentos y situaciones que encontramos difíciles. Al empezar decíamos, estamos atravesando un tiempo muy complicado, un tiempo que está cambiando la configuración de cómo vemos y vamos a actuar en el mundo. Entonces, estos tiempos difíciles afectan a absolutamente todos. Y es el tiempo que está utilizando el enemigo para atacarnos. Está lanzando esos dardos de fuego que tratan de robarnos las bendiciones que Dios nos ha dado. Que tratan de saquearnos y dejarnos pensando que estamos desamparados y estamos solos. Es un tiempo muy, muy complicado. Es un tiempo que está probando realmente cuál es el material de nuestra fe, de qué está hecho nuestra fe. Ayer despedíamos a nuestro hijo, el pastor Miki. Lo destinaron como médico a Ibirgarzama, en Chapare. Él es especialista pediatra. Y lo mandaron a cumplir su año de servicio comunitario allá. Viene a ser uno de los municipios más complicados en este tiempo. En Cochabamba es el segundo en casos de COVID-19. Y antes de salir orábamos. Y antes de salir poníamos en ejecución lo que estamos enseñando el día de hoy, lo que estamos juntos aprendiendo hoy. Poniendo nuestra confianza y fe absoluta en Dios con toda humildad. Entendiendo que Él es el único que puede guardar la salud de nuestro hijo. Él ya está instalado allá. Ya está trabajando allá. Y sabemos que la sangre de Cristo lo está guardando. Y sabemos que su fe es grande. La confianza nuestra en Dios. Amén. Amados, en el caso de Roboam, esto ocurrió porque él se había apartado de los caminos de Dios. Fue asaltado, fue invadido, fue robado por Sisa, dice, porque él se había apartado de los caminos de Dios. Y Judá, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Primera de Reyes 14, 22, 24. Y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahora bien, para muchos de nosotros lo que sucede tampoco es muy diferente a lo que le sucedió en ese tiempo a Roboam. Sufrimos porque nos apartamos de Dios. Habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo visto su grandeza en nuestras vidas, nos apartamos de Dios y le fallamos. Y entonces nuestra fe nos falla. Le permitimos al enemigo que tome autoridad en nuestras vidas y cedemos al pecado. Y cedemos a las abominaciones a Dios. Comprometemos, amados, nuestra fe, y el hacer esto
En esencia, al hacer esto en esencia, lo que estamos haciendo es entregarle al enemigo nuestro escudo, es permitirle se lleve nuestro escudo. Amén. Permitimos al enemigo nos robe la riqueza que Dios nos ha entregado, nos robe la paz, nos robe el gozo y destruya nuestra fe. Lo que sucedió con Roboam, el hijo de Salomón, fue algo desastroso. El enemigo saqueó las riquezas que había en el templo, riquezas que Dios había entregado al pueblo de Israel. Permitió, porque fue permisivo con su pueblo y él mismo participó de muchas de estas abominaciones. Permitió que lo robasen, que le quitasen todo, toda esa bendición que Dios había entregado. Entonces, haciendo una abstracción de ese tiempo al tiempo actual y espiritualmente hablando, existe una gran similitud entre este rey Roboam y muchos de nosotros. Cuando nuestra fe nos falla, cuando flaqueamos, cuando titubeamos, cuando comprometemos nuestra fe, entonces estamos en tiempo de desastre. El país está en emergencia sanitaria, desastre nacional, sanitario. Nosotros, los que hemos permitido que el diablo haga absolutamente todo lo que hemos dicho, estamos también en una situación de desastre espiritual. Tiempo de calamidad. Se clasifica como un desastre, puesto que nuestra fe es lo único que nos ayuda a vencer, es lo único que nos separa de las maldades de este mundo, es lo único que nos mantiene de pie delante de Dios. Amén. Entonces, nos preguntamos en esta mañana, ¿podemos agradar a Dios sin fe? ¿Será que yo puedo agradar a Dios sin tener fe? Hebreos 11:6 nos da la respuesta. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Roboam hizo algo que también muchos de nosotros hacemos. Él reemplazó los escudos de oro por escudos hechos de bronce. ¿Por qué usó el bronce? Porque el bronce, cuando es pulido, cuando es limpiado minuciosamente, es muy semejante al oro, brilla como el oro. Pero no es el mejor metal, ni es un metal precioso, no es oro. Es mucho más simple, es mucho más barato, pero brilla como el oro. Ahora bien, una de las deficiencias que tiene el bronce es que si no es pulido constantemente, se opaca, le entra moho, sarro, se arruina y con el tiempo se va manchando y va quedando feo. Ahora bien, comparemos esto con nuestras vidas. Hagamos un análisis, pero de corazón, sobre este análisis de nuestros escudos en nuestras vidas. Y vamos a darnos cuenta que esto es algo real
para muchos de nosotros. Hemos permitido que el enemigo invada nuestras vidas. Hemos permitido que el enemigo nos robe las bendiciones que Dios nos ha entregado. Y ahora, tal como en el caso de Roboam, nos hemos hecho, para fingir, escudos de bronce. Entonces significa que nuestra fe es una fe fingida y no una fe verdadera. Y lo que Dios quiere de nosotros no es una fe fingida, es una fe verdadera, una fe que confía, una fe que depende, una fe que lucha por aquello que cree. Lo que hizo Roboam fue tratar de esconder su derrota. Trató que nadie se diera cuenta de lo que había sucedido, que le habían robado. Y entonces hace esos escudos de bronce, los hace pulir, y cada vez que hay un acontecimiento o que el rey va hacia el templo, salen los soldados, buscan esos escudos y forman con esos escudos, y a los ojos del pueblo aparentemente son escudos de oro. Y no ha pasado absolutamente nada. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, dice la palabra, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. ¿Se dan cuenta? Él les entregaba los escudos a los guardias bien pulidos, bien bonitos, para que los exhibieran. Y todo aparentaba estar igual. Pero la gran realidad, amados hermanos, es que este no era el caso. Estos guardias, estos soldados ya no cargaban lo mejor que Dios los había entregado, lo mejor que Dios les había dado, la bendición que Dios, la señal de la bendición que Dios había dado a Salomón, que Dios había dado al pueblo de Israel. Ellos cargaban una cosa de calidad muy inferior a lo que Dios les había dado. Amados, este es el problema, el gran problema de muchos de nosotros el día de hoy. Dios nos ha dado lo mejor de Él. Dios no ha escatimado nada cuando nos ha enviado, ha entregado a su Hijo primogénito, el unigénito Hijo de Dios, para que Él muriese en la cruz por nuestros pecados. Dios dio lo mejor de Él, lo más amado, porque solo sabe dar lo mejor. Pero nosotros, habiendo recibido lo mejor en nuestras manos, en nuestras vidas, en muchas ocasiones no sabemos cuidarlo. Y permitimos que nos sea robada nuestra fe. Permitimos que el enemigo nos engañe y perdemos el tesoro que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha entregado. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? ¿Cuál es la actitud más común de nosotros ante esta situación o ante estas circunstancias? Nada muy diferente a lo que hizo Roboam. Tratamos de encubrir nuestras faltas, tratamos de encubrir nuestras debilidades y reemplazamos lo que ahora nos falta. Reemplazamos nuestros escudos de fe, nuestros escudos de oro, los reemplazamos por escudos de bronce. Reemplazamos lo único, amados, que nos diferencia de este mundo. Reemplazamos la fe genuina por una fe fingida. Una fe que aparenta ser igual. Una fe que brilla de manera similar, pero que no es la fe que Dios quiere que tengamos. No es una fe que conquista, no es una fe que vence, no es una fe que sea capaz de soportar los ataques del enemigo, capaz de frenar, esquivar los dardos de fuego del enemigo, como dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos nuestros escudos de bronce
para que sean vistos, para que sirvan como espectáculo. Una o dos veces por semana venimos a la congregación o nos reunimos sacando nuestros escudos de fe fingida, solo para cumplir con las apariencias. Salimos de la congregación o termina la reunión y guardamos esos escudos de bronce hasta la próxima oportunidad. Pero saben, amados, nuestra fe no puede ser así. No vamos a poder agradar a Dios con una fe fingida. Amados siervos, el que nuestra fe nos haya fallado en un momento determinado no quiere decir que estamos derrotados. Amén. Tenemos la victoria en nuestras manos. Tenemos el favor de Dios con nosotros. Un ejemplo. Cuando a Pedro le falló la fe en el momento de la tormenta, él buscó, dice, inmediatamente al único que podía ayudarlo. Volvió a poner su mirada en Jesús. Y es así como debemos obrar nosotros. Recordemos Mateo 14, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, como tenemos miedo nosotros. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él reconoció que su fe le había fallado, pero él sabía quién le podía ayudar, él sabía quién le podía fortalecer, quién le podría nutrir. Pedro sabía quién era el único que le podía dar todo lo que necesitaba en ese momento, y su nombre era Jesús. Hoy esta palabra es para nosotros, para que en ese momento en que apartamos la mirada de Dios, que nuestra fe flaquea y empezamos a hundirnos en este mar de problemas, en este mar de necesidades, tengamos la sabiduría, tengamos el discernimiento de volver nuestros ojos a Dios, de decir, Señor, sálvame, y ser capaces de ver esa mano extendida hacia nosotros y hacernos de ella para poder salir, para poder estar otra vez en pie. Y seguro que escucharemos, hombre de poca fe, ¿qué pasó? La voz de Dios, la voz de Jesús, hablándonos a nosotros. La fe siempre ha sido la marca que nos ha distinguido, el sello de calidad del pueblo de Dios frente al mundo. Pero en muchas ocasiones nosotros dejamos que nuestra fe nos falle. Nosotros desagradamos a Dios. No podremos llegar a Él si no creemos o si nosotros dudamos de quién Él es, tal cual se nos revela en las Escrituras. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese Dios estamos hablando. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, dice Isaías 45, porque yo soy Dios y no hay más. Todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que hemos confesado de su poder y amor, los que nos hemos arrepentido, tenemos que buscar más de Él y hacerlo de todo corazón. Amén. Esto
Esto es confiar en Dios. Esto es confiar en Él en todo momento. Y no solamente cuando nos están saliendo bien las cosas, cuando nos está yendo bien. Y no solamente para cumplir las apariencias. Amén. Algunas veces, amados hermanos, nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestro propio conocimiento y sabiduría. Pero todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, todo nuestro conocimiento es nada si no es con Él. Si no nos aferramos a Él, si no estamos con Él. ¿Quién es Dios? Si no solo Jehová, segunda de Samuel. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. De Él viene nuestra fortaleza. Él nos da la fuerza. Él allana nuestros caminos. Él apresura nuestros pasos. Él adiestra nuestras manos, dice, para la batalla, de manera que podamos tomar el arco de bronce. Nos ha dado, dice, ese escudo de salvación, el escudo de nuestra fe. Un escudo que sea capaz de frenar, de proteger, de desviar los dardos del enemigo. Es necesario, amados, entonces, que hoy nuestra fe crezca, sea fortalecida. Porque la fe no es algo que podamos tomar y depositar en un lugar y después volverlo a levantar y volverlo a usar. No podemos decir, la vamos a depositar aquí y le usaremos a ver si necesito esto mañana. El crecer en la fe es un proceso constante, es un proceso diario, un proceso de confiar en todo momento en el Señor, poniendo en sus manos absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Y esa es la actitud que Dios espera de cada uno de nosotros, más aún en este tiempo, en estas circunstancias. Amén. Ya para concluir, todos hemos recibido de parte de Dios un regalo, un don muy especial. A todos se nos ha entregado la fe. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice Romanos 12, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos hemos recibido esa medida de fe. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Es la forma en que debemos actuar.
Es la forma en que nuestra fe debe ser puesta delante de todos. Esa fe que brilla porque es de oro, porque es bendición de Dios. No una fe pulida, de bronce pulido, que solamente se muestra en ocasiones especiales. Amados, todos hemos sido llamados al servicio del Rey, a través de su gracia. Y no solo esto, se nos ha equipado con las armas más poderosas en todo el universo. Tenemos el equipamiento, hemos sido entrenados, hemos sido equipados. Ahora, la gracia de Dios está al alcance de todos nosotros. El poder de Dios está en nuestras manos. Lo único que debemos hacer es tener fe. Una fe que no flaquea. Una fe que es incorruptible. Tal como dice la definición de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice Hebreos 11. Porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No podemos permitir que nuestra fe sea robada a causa de circunstancias o a causa de dificultades. No podemos cambiar el tesoro que Dios nos ha entregado por algo de calidad inferior, por algo que no sirve. No podemos permitir que nuestros escudos de oro sean reemplazados por escudos de bronce. Si nosotros fingimos nuestra fe, sepamos que solamente podremos engañar a aquellos que nos rodean y nos podremos engañar a nosotros mismos. Pero a Dios nunca lo podremos hacer. No os engañéis, dice Gálatas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amados hermanos en Cristo, pueblo de Dios, nuestra fe no puede ser algo que exhibimos de vez en cuando, que solamente mostramos en ocasiones especiales. Nuestra fe tiene que ser fe constante. Una fe aplastante para destruir las obras del enemigo en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras hijas, de nuestros familiares y de nuestras amistades. Una fe aplastante. Como dice Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amados, ¿hemos permitido que nuestro escudo de oro fuera robado? Pregunta para todos y cada uno de nosotros en esta mañana. ¿En qué medida hemos permitido que ese escudo de oro, que representa las bendiciones que Dios nos ha regalado a nuestra familia, a nuestras vidas, haya sido robado? Si así lo hemos hecho, que esta sea la oportunidad de venir delante de Dios hoy y pedirle: Señor, cambia mi escudo. Transforma este escudo de bronce en uno de oro, que pueda utilizar todo el tiempo, todos los días, 24/7, los 7 días de la semana. Amén. Amados, cierra tus ojos un momento y visualicemos en el Espíritu qué fe estamos portando. Y pidamos a Dios cambiar nuestra fe fingida por una fe genuina. Porque solo Dios puede cambiarla.
Solo Dios nos puede fortalecer. Solo Cristo nos puede entregar las riquezas del reino de Dios. Hoy cambiemos nuestro escudo. Rechacemos ese escudo de bronce y recibamos un escudo de oro. Recibamos hoy lo mejor de Dios, porque eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias esta mañana, porque nos confrontas, porque me confrontas, Señor. Porque entiendo que por comodidad, por ser más liviano, más ligero, porque ser más fácil de manejar y presentar, he preferido fingir mi fe y presentar un escudo de bronce. Mas hoy entiendo que tú nos has dado lo mejor. Y la muestra, la señal de la bendición tuya es ese escudo de fe, un escudo capaz de frenar y de esquivar los dardos del enemigo. Hoy te pido, Dios, de corazón, humildemente, así como obró Salomón con fe y humildad, hoy te pido con fe y humildad, Señor, renueves nuestra fe. Repongas ese escudo de oro en nuestras vidas, Señor, con el compromiso de no usarlo solamente en fiestas o en ocasiones especiales, sino portarlo los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y con esa fe genuina hoy, postrados delante de ti, Señor, pedimos que tu sangre sea derramada sobre todos y cada uno de nosotros, que nuestra fe hoy sea renovada, Señor, sea acrecentada, Señor, y ponemos la vida de nuestros hijos y ponemos la vida de nuestras familias delante de ti, para que tu mano poderosa los proteja, nos proteja en todo momento. Tu sangre sea sobre nosotros y tu fe sea puesta en nuestro corazón, sea renovada. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días. Dios los bendiga. Sea un tiempo de considerar nuestras actitudes. Muchas gracias, amado pueblo. El Señor nos bendiga todos los días. Amén, amén y amén.